demasiado. Hoy me tocó a mí, a su amiga Cristi, traerle una pequeña enseñanza en el día de hoy. Así que busque su chocolatito caliente o un juguito, siéntense en algún lugar de la casa, pónganse cómodos que vamos a hablar de Dios un ratito. Vamos ahora al versículo para memorizar, que es un versículo sumamente importante, ya que es el mandamiento más importante que Dios nos mandó a llevar a cabo en esta tierra. Y lo vamos a encontrar en Mateo 22, 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39. Y dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ama al Señor tu Dios. O sea, estamos llamados a amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón y con todo tu ser y con toda nuestra mente. Le respondió Jesús: este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Dios nos está diciendo que ese segundo mandamiento, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, se parece al primero, que el primero es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Que para nosotros nosotros debemos amar a nuestro prójimo como amamos a Dios. Está brutal, ¿verdad? Tenemos que amar a nuestro prójimo como amamos a Dios. Y se los voy a leer por última vez para que eso se haga rema en nuestro corazón y para que se haga rema también aquí, que lo memoricemos todo el tiempo. Dice en Mateo 22, 37 al 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén, Juniors. Apréndanse en esto y no tan solo nos lo aprendamos porque, pues, por aprendernos, no. Vamos a aprendérnoslo y vamos a, ¿verdad?, a actuar como se debe actuar y hacer lo que Dios nos mandó a hacer en este versículo. Amén. Vamos ahora a ver un video para comenzar con la clase de hoy. Historias de la Biblia. El buen samaritano. Este es Jesús. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él quería que todos supieran lo que Dios pensaba acerca de las cosas, así que tomó cada oportunidad para enseñar a las personas sobre el corazón de Dios. Un día, un experto religioso se levantó para probar a Jesús, haciéndole esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué dice la ley? El hombre respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Haz esto y vivirás. El hombre le preguntó entonces: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por bandidos. Ellos le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Por casualidad, un sacerdote llegó. Pero cuando vio al hombre que yacía allí, se cruzó al otro lado de la carretera y lo pasó de largo. Otro hombre que trabajaba en el templo, que era llamado un levita, se acercó y lo vio allí tirado. Pero también pasó por el otro lado. Luego, un samaritano llegó. Los samaritanos eran odiados por los judíos, quienes los veían como gente inferior y los judíos no interactuaban con ellos. Pero cuando el samaritano vio al hombre, sintió compasión por él.
Yendo hacia él, el samaritano calmó sus heridas con aceite de olivo y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. One room, please. Al día siguiente le entregó al posadero 2 monedas de plata, diciéndole: «Cuida de este hombre. Si sus gastos son más altos que esto, te voy a pagar la próxima vez que esté aquí». Ahora, de estos 3, ¿quién dirías que fue un prójimo del hombre que fue atacado por bandidos? El hombre respondió: «El que tuvo compasión de él». Entonces Jesús dijo: «Sí, ahora ve y haz tú lo mismo». ...25 al 37. Búsquenlo en su Biblia, Lucas 10, 25 al 37. Vamos a hablar más sobre el video que acabamos de ver, que es la parábola del buen samaritano, y está alineada con el versículo que nos memorizamos ya. En la parábola del buen samaritano, en Lucas 25 al 37, dice: «En esto se le presentó un experto de la ley. Para poner a prueba a Jesús, le hizo una pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué yo tengo que hacer para tener vida eterna? Que cuando yo me vaya de esta tierra, yo me vaya contigo y pueda tener esa vida eterna que tanto es lo que, ¿verdad? Anhelamos todos en esta tierra, los que tenemos a Dios en nuestro corazón». Jesús le respondió: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?». Como respuesta, el hombre citó: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo». Y Jesús le dijo: «Bien contestado, a eso y vivirás, tendrás la vida eterna». O sea, Dios le está diciendo: tú haces eso, tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, que fue el versículo que nos memorizamos, y tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú tienes vida eterna. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Y Jesús le respondió lo que vimos en el video que vimos hace poquito. Pero la Biblia dice: «Bajaba un hombre a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de un ladrón», que fue lo que vimos en el video. «Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. Al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba viajando por ese mismo lugar llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó la herida con vino y aceite y se la vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y las dio y se las dio al dueño de donde dejó, ¿verdad?, a este hombre. «Cuídamelo», le dijo, «y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva». ¿Cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de un ladrón? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. «Anda entonces y haz tú lo mismo», concluyó Jesús. Entonces Dios nos está mandando, Dios le contestó sencillo: nosotros estamos llamados a ser ese buen samaritano. Estamos llamados que cuando veamos una persona que cayó por las manos de un ladrón, nosotros saber ser ese buen samaritano, que levantamos a esa persona, que no damos por alto a esa necesidad que está teniendo. Al contrario, nosotros somos bendecidos para bendecir a otros. Que si nosotros tenemos que darle a esa persona, darle 2 monedas de plata, se la vamos a dar, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta tierra. Dios nos llamó como primer lugar a amarlo a Él sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, como aprendimos. Pero también estamos llamados a amar a nuestro prójimo. Y para nosotros amar a nuestro prójimo tenemos que, ¿verdad?, hacerlo como Dios amó, como nosotros amamos a Dios. Si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a ese prójimo incondicionalmente. No podemos amar a Dios mucho, amar a Dios,
y amar a nuestro prójimo a medias, porque eso no es lo que nos dijo la palabra de hoy. Lo que aprendimos hoy es que tenemos que amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Y esto está brutal, el poder, ¿verdad? El poder aprender a cómo caminar siendo un buen samaritano. Así que yo quiero que esta historia se nos haga remar nuestro corazón de que debemos amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Y que cuando veamos una necesidad, si estamos en la escuela, ahora no estamos, ¿verdad? Pronto declaramos en el nombre de Jesús que estamos en la escuela, o que estamos con un primito o con algún familiar y vemos que no está teniendo comida, que nosotros seamos ese buen samaritano que suplimos esa necesidad. No quedamos de larga el asunto, sino que estamos ahí para bendecir a ese prójimo. Amén. Y de esa forma amamos, que es lo que Dios nos mandó a hacer, ese gran mandamiento.